¿ya? Este certamen del miércoles. El certamen del miércoles es de las 5:20 hasta las 7:30 para desarrollar, y de ahí vendrían ustedes desde las 7:30 hasta las 9, creo, para desarrollar el video, ¿de acuerdo? Recuérdense lo mismo que hicieron en el certamen pasado. Si ustedes hacen lo mismo que hicieron en el certamen pasado, no deberían tener problemas. Tienen que explicar lo que ustedes hicieron. Y nada más que eso, demorarse 5 minutos. Las indicaciones las van a tener en su casilla al final del día. Ya les vamos a mandar un correo donde les vamos a explicar cómo se va a llevar a cabo todo esto del certamen. Ya, con los tiempos precisos, digamos. Ya, este fue el certamen que hicieron sus compañeros en el primer semestre y dice más o menos así. El contexto es: se cuenta con un archivo que contiene información sobre videojuegos. Cada línea tiene el formato título, punto y coma, jugadores, géneros, distribuidor, calificación, precio, consola, edad, año. Ya, este es un archivo real que uno lo descarga desde, por ejemplo, hay ciertas bases de datos que uno puede generar, y esto lo trabajando en los juegos, ¿ya? Un juego puede tener uno o más géneros. Cuando hay más de uno, se encuentran separados por comas, ¿ya? Dice acá que los géneros, ¿cierto? Acá en géneros, ustedes pueden tener más de un género. Por ejemplo, acá tenemos que Grand Theft Auto 4 es de acción, racing, driving, son esos dos géneros. Por ejemplo, Call of Duty es de acción solamente, ¿de acuerdo? Y ese sería el ejemplo que va a tener más de un género, ¿de acuerdo? Ah, lo está escribiendo, un segundo. Ah, el link de este certamen. Déjeme mandar el certamen mejor porque el link no lo tengo. Déjeme ir a chat. Es que como hicimos el semestre pasado, no tenía acceso para subirlo. Déjeme. Vamos a mandar a todos. Buscando el archivo. Denme un segundo. Primer semestre, IWI, certámenes, certamen 2, versión final. Ya, este es el que se lo acabo de enviar al chat. Ahí lo pueden descargar. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. Entonces, este sería el ejemplo. Vamos a crearlo acá, ¿cierto? Copiamos, control C. Nos vamos a nuestra página segundo semestre. IWI, ejercicio en clases. ¿De acuerdo? Y acá lo que vamos a hacer entonces es botón derecho, nuevo. ¿Están viendo, no? Aquí están viendo. Documento texto. Ya, documento texto y enseguida el nuevo. Ya, no sé dónde se creó el nuevo. Lo vamos a hacer de nuevo. Botón derecho, nuevo documento de texto y lo colocamos juegos. Juegos TXT. Ya. Entonces acá tenemos juegos TXT, doble clic. Copiamos y tenemos listo nuestro archivo, ¿de acuerdo? Guardar. Esto es para que ustedes también sepan si para efecto del certamen, yo creo que les vamos a subir los archivos, pero en caso de que no, ustedes ya saben, ¿cierto? Lo copiamos y creamos el nuevo archivo. Nos dicen entonces, observe el ejemplo, observe por ejemplo que el juego Grand Theft Auto 4 tiene dos géneros y que aparece dos veces en el archivo, pues está disponible para dos consolas distintas.
En este caso tiene la misma calificación en ambas consolas, pero puede haber ocasiones en que no sea así, ¿ya? Por ejemplo, Grand Theft tiene ahí ese mismo, pero está para la consola acá X360 y acá está para la consola PlayStation 3, ¿ya? Y coincide en la nota. Ya, entonces, en base a eso, ese es el contexto. Tenemos un archivo con todos los juegos, ¿ciertos? Y ahora nos están diciendo que escribamos la función filtrar, que va a recibir el nombre del archivo, va a recibir una consola y va a recibir mínima, ¿sí? Que son los tres parámetros. El string con el nombre del archivo, que contiene los datos que acabamos de ver, un string con el nombre de la consola, ¿ya? Y un entero que representa una calificación mínima a considerar. La función debe crear un archivo como el que se muestra en el ejemplo, a continuación, que contiene únicamente los juegos para la consola especificada y que tiene una calificación igual o superior al mínimo indicado, manteniendo el orden que tenían en el archivo original. ¿Ya? El archivo generado debe llamarse igual que la consola indicada en el parámetro, agregando el sufijo txt. El formato de cada línea debe ser el siguiente, reemplazando lo que está en mayúscula con los datos correspondientes a cada juego. Título, después entre paréntesis géneros, coma, de distribuidor, año, con nota, calificación. Eso es lo que vamos a escribir en cada línea, ¿ya? Respete el resto del texto, los paréntesis y signos de puntuación. Guíese por el ejemplo más abajo. En caso de que ningún juego cumpla con el criterio de la calificación mínima para la consola, la función debe crear de todas maneras el archivo, aunque no debe contener ninguna línea. Además de crear el archivo con los datos filtrados, la función debe ordenar el número de líneas escritas o el valor 0 en caso de que ningún juego cumpla el criterio, ¿sí? Esto de arriba es lo que tiene que hacer y esto es lo que tiene que retornar, fíjese. Además de crear el archivo, la función debe retornar el número de líneas escritas o el valor 0 en caso de ningún juego cumpla con el criterio. Ya. ¿Se entendió lo que tenemos que hacer? Acá nos van a dar un ejemplo, fíjense, nos estamos llamando acá a la función filtrar. Nos pasan el archivo juegos txt, nos pasan la consola X360 y nos dicen que todos los que tengan nota mínima 90. Entonces yo voy a ir a buscar el archivo, ¿sí? Y acá me van a pasar el X360, ¿cierto? Y como ese es el nombre de la consola, ese es el nombre del archivo que yo tengo que dar. Y en base a eso, y acá está, fíjense, todas las líneas tienen que seguir este formato. Ahí está, título, Gears of War, que entre paréntesis es acción, ¿ya? Después dice de distribuidor, ahí colocamos Microsoft, entre paréntesis el año, con nota 2 puntos y la calificación. Fíjense que todas las calificaciones son mayores a 90, porque la nota mínima era 90. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya. ¿Qué harían ustedes? Fíjense acá, dentro de todas las cosas que le están pidiendo, le dicen que nosotros tenemos que mantener el orden que está en el archivo en el que estoy leyendo. Por lo tanto, lo ideal sería ir al archivo. El algoritmo sería abrir el archivo, recorrer el archivo, hacer el split para separar los datos, ver que cumpla con la consola y ver que cumpla con la calificación mínima. Si cumple eso, yo ese dato lo agrego a una lista, ¿sí? Y voy agregando una lista. De tal forma de que yo después cierro el archivo que estoy leyendo, ¿cierto? Y después recorro esa lista. Y esa lista es la que voy a escribir en el archivo. Y cuando tengo que retornar, retorno el largo de esa lista. Si la lista está vacía, el largo va a ser 0. Si la lista está vacía, como no voy a escribir nada, entonces como que cumplimos todos los objetivos. Hay muchas formas de hacerlo, es la que se me ocurrió ahora. Algunos también pueden decir, pero profe, podemos ir leyendo y escribiendo de inmediato. También es cierto. La que ustedes gusten. ¿Cuál prefieren? ¿La con lista o escribir de inmediato? ¿Me escuchan? ¿Podría ser la de escribir de inmediato, profe? Ya, vamos a hacerla con escritura de inmediato. La otra me imagino que se le ocurre y es más, la hemos hecho más veces. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle el nombre a la función. Control C, ¿cierto?
Están viendo el Python, ¿cierto? Ya, mínima. Lo primero que tenemos que hacer acá entonces, muchachos, es abrir el archivo. Lo que vamos a hacer es arch es igual a open y acá vamos a escribir nombre-archivo. Este archivo lo tenemos que abrir en modo lectura porque ahí está la información. ¿Sí? Si queremos trabajar, ir leyendo y escribiendo de forma inmediata, lo que vamos a hacer es crear al tiro el archivo de escritura. ¿Ya? Le vamos a llamar script, va a ser igual a ¿qué? A open, y acá nosotros tenemos que pescar el parámetro que es la consola. ¿Sí? A este parámetro le agregamos el punto .txt para generar el nombre del archivo. Y ese parámetro, ese archivo ahora lo abrimos en modo, nada que ver, en modo W. ¿Sí? ¿Por qué en modo W? Porque si el archivo existe, quiero formatearlo, quiero borrarlo. ¿De acuerdo? Porque si yo quiero hacer un nuevo filtro, supongamos que ya había llamado a la consola X360 con un mínimo de 70. Si yo llamo otra vez a la consola X360 con un mínimo de 90, quiero que solo aparezcan los de 90, si no voy a pensar de que está mal hecho el filtro, porque al hacer un A, voy a agregar, me va a quedar primero el filtro 70 y después los de 90. Entonces al colocar W, siempre me voy a asegurar de que el archivo parte de cero. ¿Ya? Otra cosa importante que nos pedían es escribir exactamente igual. Entonces cuando nos pedían que hay que escribir exactamente igual, por ejemplo, este sería lo que queremos escribir en cada línea. Hacemos un control C, nos vamos acá a nuestro programa y creamos el formato. Creamos un string que decimos que este era el título, ¿cierto? Por lo tanto acá colocamos corchete 0, ya, dejamos el espacio y luego venían los géneros, acá corchete 1. Ojo que los géneros ahí podían ser más de uno, así que hay que tener cuidado cuando pasemos ese parámetro. Dejamos la coma de distribuidor y aquí colocamos entonces, ahí está el nombre del distribuidor, acá dejamos los paréntesis y acá colocamos corchete 3 para el año, ya con nota 2 puntos calificación. Y acá colocamos llave 4 y no se nos olvide colocar al final siempre el backslash n y cerrar. Tenemos acá nuestra línea, ¿cierto? Nuestra plantilla. Lo que voy a hacer ahora es colocar acá arriba para que no se me olvide lo que tenía que completar después. ¿Sí? Eso es lo que yo debería completar. Colocamos acá entonces el título, después venía los géneros, distribuidor y acá al último la calificación. Ya, eso es lo que después tenemos que completar. Tenemos nuestro string. Ok, lo que tenemos que hacer ahora es abrir el archivo, o sea, ya está abierto, hay que recorrerlo. Por línea in arch. ¿Ya? Otra cosa importante que vamos a traer es un ejemplo de una línea para saber qué cosa tenemos que hacer. El ejemplo de la línea, en este caso, lo sacamos de acá del archivo. Vamos a copiar este que es el que tiene más el caso especial, ¿cierto? Control C. ¿Por qué es el caso especial? Porque este es el que tenía más de un género, si nos damos cuenta acá. Como recomendación, cuando estábamos en papel, yo siempre les decía que ustedes copiaran. Por ejemplo, Rantref, este era el nombre, después venía punto y coma, venía después del punto y coma, venía, ¿cierto? Esto es lo otro importante. Control C, que es lo que es cada línea, ¿de acuerdo? Entonces acá, ahí teníamos el título, ¿cierto?, del juego.
el precio en la posición 5, la consola en la 6, la edad en la parte 7 y el año en la posición 8. ¿Para qué hago esto? Porque ahora que tengo tiempo lo hago con cuidado para después no equivocarme en la enumeración. Fíjense que estaban todos separados por coma, a excepción de cuando hay más de un género, ¿ya? Pero técnicamente, si yo hago el split con el punto y coma, voy a generar una lista de 9 elementos, ¿sí? Entonces, for línea in arch, vamos a hacer que L va a ser igual a línea, ahí saqué la línea, le aplico el strip, con esto le estoy quitando el backlash n y los espacios de los extremos, ¿cierto? Y ahora hago el split, y con este split lo que voy a hacer, voy a cortar ese texto y lo voy a generar los cortes. ¿Con qué tengo que cortar? Con el punto y coma. Al hacer este split con punto y coma, estoy generando esto a una lista. Y estas serían las posiciones de la lista, ¿de acuerdo? Como a mí me decían que yo tenía que filtrar, acá no me sirven todas las líneas. Tengo que filtrar por la consola. ¿En qué posición está la consola? En la posición 6. Entonces yo digo, si L corchete 6, que esa sería la consola que está en la línea, es igual a consola, que es lo que me pasaron por parámetro, and and mínima, que es la nota mínima. Bueno, aquí vamos a colocar, ¿dónde está la nota acá? La nota está en 4, que es la calificación, ¿cierto? And int, y acá hay que tener cuidado, porque hay que colocar int, porque todo lo que yo le doy en archivo está como string. And int de L corchete 4, si la calificación es mayor o igual que la mínima, si eso pasa, este es un juego que me conviene y que debería escribir. Yo digo, si es la consola que estoy buscando y si la nota es mayor que el umbral mínimo, mayor o igual, entonces tengo que escribirlo. Como tengo que escribirlo, acá, fíjense, yo voy a hacer script, se llamaba el archivo, .write. ¿Qué tenía que escribir? Tenía que escribir usando esta forma, ¿sí? Entonces, como yo voy a escribir acá, tengo que colocar mi plantilla. Mi plantilla se llama S, y a este le voy a dar el format. Y acá, como estoy usando un format, me da lo mismo el tipo de dato que tenga, ¿ya? Porque el format lo que hace es transformar el tipo de dato a string. Ahora tengo s.format, ¿cierto? Estoy transformando la plantilla, le da los valores. El llave 0 es el título. ¿Dónde está el título? En L corchete 0. ¿Ya? Ahí le di el primer valor. El segundo valor tiene que ser con los géneros. Fíjense que acá, como corté con los puntos y comas, todo esto está en la posición, todo esto está en la posición 2. ¿Sí? No está separado, que es justamente lo que me conviene. No me conviene separarlo porque yo quiero escribir tal cual, que aparezcan todos los géneros. Entonces coloco, ¿dónde estaban los géneros? Los géneros estaban en la posición 2. Entonces coloco L corchete 2. Después tenía que escribir acá el distribuidor. El distribuidor está en la posición 3. ¿Sí? Y por último, con nota, y acá está la calificación, L corchete 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, saqué una línea del archivo de los juegos. Procesé esa línea, le quité el backlash y los espacios y generé los cortes para tener los datos. Luego, en la posición 6 de esta lista que me genera el split, está la consola y esa la comparo. Si es la consola que estoy buscando y la L4, que es la calificación, si la nota es mayor o igual que el mínimo que me están pidiendo, entonces yo escribo en el archivo. Y escribo el L0, escribo el título, después escribo el L2, que son los géneros, después el L3, que son el distribuidor, y por último el L4, que corresponde a la calificación. Eso lo Profe, escribiría, ¿sí? faltaría también el año en la posición 3, A ver, que está en 1, la 2, 3, posición 4. 8. Ah, sí. Me faltaría acá, sí, el año, porque puse el 0, que es el título, el 1, que es el género, el distribuidor, y me falta el año, correcto. L2, L3 era el distribuidor, acá, me faltaría algo. Y el año, gracias Sofía por se me hubiera dado error, el año acá está en la posición 8, L corchete 8, ¿sí? Ahí sí, porque yo estoy pasando 5 parámetros, si se dan cuenta termino en el 4, 4 más 0 es más, como contando como número, serían 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5, ahí estamos en lo correcto. Ahí estaría escribiendo la lista correcta, ¿ya?
Con esto, muchachos, yo estaría escribiendo, pero recuérdense que además me decían que la función debía retornar la cantidad de veces que escribía. Por lo tanto, como dice que tengo que retornar la cantidad de veces que escribo, tengo que generar un contador, el cual parte en 0. Y si es que yo paso en este if, es porque voy a escribir, entonces el contador más igual 1. ¿Ya? Fíjense acá, paso a la siguiente línea, la vuelvo a procesar, vuelvo a filtrar si es que es de la consola y tiene la nota mínima. Si no, paso a la siguiente línea y acá se va a estar repitiendo. Cuando yo termino este for, significa que el archivo de los juegos ya lo puedo cerrar porque ya lo leí completamente, no tengo nada más que filtrar. Y como yo iba trabajando acá por cada línea, yo lo que hago ahora es también cerrar el script. ¿Sí? Y ahora que cerré los dos archivos, digo return contador. ¿Ya? Eso es lo que nos estaban pidiendo. Vamos a ver el ejemplo acá. A ver, fíjense. No. Pensé que me iban a dar los ejemplos. Ya, pero los vamos a probar después nosotros. Es que acá nosotros le subimos un archivo con muchos datos. ¿Ah? Por eso acá hay mucho más datos de los que nosotros tenemos en el ejemplo. De ahí vamos a probarlo con el otro ejercicio. Con el otro ejemplo. Lo voy a probar con esto. Filtrar juegos TXT, ¿cierto? Coloco acá print. ¿Por qué coloco un print? Porque esta función me retorna algo. Y yo quiero que me muestre lo que me retorna la función. Y acá, voy a copiar esto ya. Filtrar juegos, ¿cierto? Ahí le paso juegos TXT, le paso la X360 y los que tengan nota mayor a 90. Si hago F5, bueno, me va a pedir que lo grabe, tengo que grabarlo, ¿cierto? En ejercicios clases. Y ya es paralelo 102, lunes 14 de diciembre. Penúltima clase. Guardar. Ya acá nos dice entonces que solamente hay un elemento que nosotros lo podemos verificar en nuestro archivo que tenemos acá, ¿cierto? El archivo de ejemplo que yo les di era el X360, que acá hay uno que tiene una calificación de 98, ¿sí? Después tengo el X360, otra vez, que tiene una calificación de 84. Por lo tanto, ese no se escribe y no hay más. Por eso me arrojó el valor de 1. Si vamos a ver entonces nosotros acá está la consola X360, doble clic y nos dice Grand Theft Auto 4, el género acción y racing driving, del distribuidor Rockstar, año 2008, con nota 98. Ese es el único que tenemos. ¿Sí? Si quisiéramos probar con el archivo más grande, vamos a tener que ir entonces a buscar a programación. Déjeme ir a buscar el archivo completo. Programación 2020, primer semestre, IWI, certámenes, certamen 2, final. Y acá debemos tener el archivo. Déjenme ver si hay juegos. Está completo este. Este es el que está completo. Yo lo voy a llamar juegos 2 para no pisarme el otro que tengo, juegos 2. ¿Ya? Entonces, este archivo lo copio, control C, nos vamos a ejercicio clase, control V, ¿ya? Y ahí tengo juegos 2, ¿cierto? Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es mi archivo, o sea, mi programa, es pasar juegos 2.txt. Hago F5, hacemos OK, y ahora nos dice que hay 9. ¿Sí? Ya no es 1, sino que son 9 los que cumplen. Nos vamos al ejercicio de clase, se dan cuenta X360, 12:14, que es la hora que tengo actualmente. Hago doble clic y acá se me están desplegando todo esto. Ahora, fíjense, ¿por qué queda el punto acá? Seguramente yo me equivoqué en la plantilla y ya sé que puse el backlash n antes del punto. ¿Sí? Porque se dan cuenta, 94, backlash n y dejé el punto acá, por eso todo, y quedó un punto acá.
¿Sí? Esto lo vemos, vamos a ir acá a la plantilla de nuestro Python, ¿cierto? Ahí está, backlash n punto. Sacamos el punto y dejamos el punto dentro y ahí sí. Si yo hago F5 nuevamente, como hicimos W, significa que se va a borrar lo que teníamos antes y se va a volver a escribir. Ejercicio clases, ahora a las 2:15, abro y ahí sí está. Correcto. Como nos estaban pidiendo. ¿Se dan cuenta? Tengo Gears of War, que es de acción, de Microsoft 2006, con nota 94, de Elder Scrolls 4, que es Oblivion, ya, que este también es de acción. Todo esto es el nombre, todo esto es el nombre del juego. Este son los géneros de 2K, en la distribuidora, el año 2006, también tiene nota 94. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a esta pregunta? ¿Se perdieron en algo? Esto es como lo clásico, ¿no? Leer un archivo. ¿Aló? ¿Están ahí, chicos? No, profe, sí se entendió. Vale. Entonces nos vamos a la parte 2. Esa es la que valía 30%. Ya tenemos 30% en el bolsillo. ¿De acuerdo? Fíjense, está todo igual, ¿ah? ¿Ya? Después nos dicen la pregunta 2, que vale un 70%. Dice, escribe la función rankear, nombre archivo, ¿sí? Que recibe como parámetro un string con el nombre del archivo que contiene los datos. La función debe crear un archivo para cada género distinto encontrado en los datos, que contenga los 3 juegos de ese género con mayor calificación, uno por línea, ordenados de mayor a menor, según la calificación. Cada juego debe indicar entre paréntesis la consola correspondiente y debe existir un espacio en blanco antes del nombre. Puede suponer que siempre habrá al menos 3 juegos en cada género. Si al momento de construir el ranking de un género se presentan empates en la calificación, puede resolverlos como estime conveniente, pero siempre considerando que el puntaje de cada juego debe ser mayor o igual al de los juegos que aparecen más abajo en el ranking. El nombre del archivo debe ser el mismo nombre del género, agregando el sufijo txt. La primera línea de cada archivo debe contener el nombre del género, como se muestra en el ejemplo a continuación. Además de crear los archivos señalados, la función debe retornar el número de géneros distintos que se encontraron. A continuación se muestra el comportamiento que debe tener la función y el contenido de los archivos resultantes. Por ejemplo, si llamo a la función juegos.txt, se me va a crear el juego de acción, ¿sí? Y acá vamos a colocar acción y después vamos a colocar los 3 mejores de ese género. En Racing Driving vamos a colocar el nombre de Racing Driving y después los 3 mejores. A nosotros nos dicen que siempre tenemos que suponer que van a haber 3. ¿De acuerdo? Estrategia, entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Se les ocurre, ¿no? ¿Aló? ¿Qué tienen que hacer? ¿Alguna idea? ¿Aló? ¿Aló? ¿Están por ahí o no? Chicos, ¿alguna idea? ¿Aló? Ya, déjame hablar hasta acá entonces. ¿Están ahí, muchachos, o no? Quiero saber si entendieron lo que les estoy Sí, preguntando. profe, yo estoy acá. Parece que están mirando el eclipse, ya se está poniendo más oscuro, ¿no? Ya. O la pregunta le oscureció la mente. ¿Cómo están? ¿Cómo la ven? Porque este fue el certamen del año pasado, semestre pasado. Algo así les puede caer a ustedes este miércoles y estamos a 2 clases, por lo tanto yo creo que ustedes ya podrían ser capaces de hacerlo, ¿no? ¿O no? Ya. Vamos entonces a hacer la función rankear, muchachos.
están más silenciosos que último día nadie se enoja, y eso es el miércoles, tío. Acá, def, colocamos rankear y vamos a recibir el nombre de archivo. Como acá nos están pidiendo que nosotros generemos archivos en base al género, y sabemos que el género está en la posición 2, y que no necesariamente viene de un género, porque un archivo puede pertenecer a más de un género, entonces lo que nos conviene a nosotros es hacer un diccionario. Entonces creamos el diccionario vacío, ¿sí? Y en este, para que ustedes se hagan una idea, en este diccionario voy a colocar llave, el género, ¿ya? Y valor, lista de tupla, ¿ya? Y la tupla va a ser, calificación, coma, nombre del juego. ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque yo a la lista le voy a agregar calificación del juego, porque después voy a hacer un sort y después un reverse. ¿Para qué? Para agregar la lista ordenada, de mayor a menor. Y a esa lista le voy a sacar los 3 primeros. Y esos 3 primeros son los que voy a escribir. ¿De acuerdo? Entonces tengo el diccionario, llave, género, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, lo que debíamos escribir nosotros acá era crear primero el nombre del archivo, que ese nombre lo podemos sacar de la llave. Después esa misma llave la escribimos en la primera línea y después hacemos un espacio y colocamos el nombre del juego, ¿sí? Porque acá nos dicen solamente el nombre del juego y la consola, ¿no? ¿Dónde nos dicen ordenados? Cada juego de indicar entre paréntesis la consola correspondiente. A ver, la función de crear un archivo para cada género distinto encontrado que contenga los 3 juegos de ese género con mejor calificación, uno por línea, ordenados de mayor a menor calificación, según la calificación. Cada juego debe indicar, entre paréntesis, la consola correspondiente y debe existir un espacio en blanco antes del nombre. ¿Ya? Entonces, lo que escribimos acá es el nombre y entre paréntesis la consola. Entonces, nuestra lista de tuplas, además del nombre del juego, acá deberíamos llevar consola. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Sí, profe. Ya. Eso entonces. Vamos a proceder ahora a... Tenemos el diccionario listo. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el archivo. Arch es igual a open. Y aquí escribimos nombre archivo. ¿Sí? Ahí tenemos listo el archivo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que recorrer el archivo por línea in arch l es igual a línea punto strip punto split, y este split nuevamente lo hacemos con el punto y coma, ¿sí? Ahora lo que tenemos que ver es acá, por ejemplo, géneros. Nosotros sabemos que género está separado por coma, ¿sí? Uno podría hacer acá, por ejemplo, antes de explicar esto, les voy a mostrar acá en S va a ser igual a, por ejemplo, S va a ser igual a acá Pedro, Godoy, ¿cierto? Eso es un string. Si yo hago s.split y hago el split con la coma, me va a generar una lista con 2 elementos, Pedro y Godoy. Si yo tengo S es igual a comillas, Pedro espacio Godoy, ¿cierto? Y ahora digo s.split y le digo que corte donde encuentre una coma, me devuelve la lista con un elemento, ¿cierto? Que es Pedro Godoy. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se entiende, no? Si no encuentra nada, me devuelve la lista con ese elemento dentro de la lista. ¿De acuerdo? Entonces, dada esa particularidad, yo podría hacer acá, por ejemplo, géneros va a ser igual a ¿qué? A L corchete 2 punto split y acá corto con la coma. ¿Por qué corto con la coma? Porque los géneros, por ejemplo, esta línea que teníamos acá,
este sería L2, ¿sí? Porque L0 sería Grand Theft Auto 4, 1 sería el 1 y L2 sería Action, Racing Driving, ¿sí? Entonces, si acá me va a cortar. Géneros va a poder ser una lista con 2 o más elementos o una lista con un único elemento, ¿sí? Ahí tengo géneros L2 split. Ahora que tengo un género, yo lo que voy a hacer es for G in géneros. Recorre los géneros que estén dentro de la lista. Si ese género no está en el diccionario D, lo agrego, ¿sí? Agrego ese género y acá vamos a crear una lista vacía, ¿ya? Porque si ya está, lo que vamos a hacer es colocar la llave, entonces, .append, y agregamos a esa lista. ¿Y qué teníamos que agregar? Una tupla. ¿Y cuál era el primer elemento? La calificación. La calificación sigue siendo L4. Y acá, si ustedes quieren, la pasan como entero. Int de L4. ¿Ya? Después tienen el nombre del juego. ¿Dónde estaba el nombre? Que sería L corchete 0. Y por último, tenían que pasar la consola. La consola estaba en el L corchete 6. ¿Sí? No me voy a preocupar todavía de ordenar. ¿De acuerdo? Entonces acá, yo pregunto, saco el género. Si el género está en el diccionario, lo agrego. Si ya está, agrego la tupla. ¿Ya? Paso al siguiente género, hago. Ya, se acaba de agregar los géneros al diccionario, paso a la siguiente línea, proceso, y esto se va a repetir. Entonces, cuando termino el for, acá arch.close. Y ya tengo toda, digamos, la información cargada a mi archivo. ¿Sí? O sea, a mi diccionario. ¿Qué tengo que hacer ahora? Recorrer el diccionario. For k in D, la clave, K va a ser el nombre del género. Entonces yo voy, como ya tengo la K, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Me decían que siempre tenía que suponer que al menos iban a haber tres juegos por categoría, ¿cierto? Por género. Entonces, yo siempre voy a hacer for K in D, yo voy a hacer acá, por ejemplo, arch es igual a open, voy a abrir el archivo K, más, le concateno el .txt, y este lo tengo que abrir en modo W, para crearlo, ¿sí? Ahora que lo abrí, yo digo arch.write, escribo, ¿y qué es lo que voy a escribir? Lo primero que tenía que escribir era el nombre, K más \n, ¿sí? ¿Eso para qué? Para lograr este resultado, ¿cierto? Acabo de crear el archivo acción.txt y ahora en la primera línea escribí acción y al tiro salto línea, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si quieren usamos acá arriba, antes de este for, podemos volver a crear nuestra plantilla S, y esta plantilla va a tener lo siguiente: 1, 2, 3, espacio, llave 0, que va a ser, ¿qué es lo que debíamos escribir? Debíamos escribir la calificación, ¿o no? No. El nombre, y después entre paréntesis la consola. Entonces, llave 0, espacio, entre paréntesis, llave 1, y \n. Eso es lo que vamos a escribir, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí ya tenemos escrito la primera línea. Pero yo para escribir tengo que sacar los tres mejores. Y hasta el momento tengo una lista desordenada. Entonces, lo que yo voy a hacer es lista, va a ser igual a ¿qué? A diccionario, corchete K. Si yo le paso la llave, obtengo el valor. Ese valor es una lista de tupla. Como es una lista tupla y está en la primera posición en la calificación, hago lista.sort. Me estaría ordenando por la calificación, pero yo tengo de menor a mayor. Lista.reverse. Al hacer un reverse, tengo la lista así, la doy vuelta, me queda de mayor a menor. Entonces, lo que yo hago ahora es recorrer, pero los tres primeros. ¿Qué voy a hacer ahora? For, teníamos calificación, nombre, consola, in, lista. Pero esta lista voy a sacar solamente los tres primeros. Entonces, desde el inicio
hasta el 3. ¿Sí? Saqué una sublista. Desde el inicio hasta el 3. O ustedes pueden haber hecho un contador y cuando el contador fuera igual a 3 dejan de escribir. ¿Qué hacen ustedes? C, N, con, lista, cosita 3. Ustedes lo que van a hacer ahora es arch.write. ¿Y qué van a escribir en el archivo? Van a escribir su plantilla s.format. Y ojo, que este format, el primer valor que le pasábamos era el nombre del juego, y ese es n. Y el segundo valor que le pasábamos era la consola, y esa es con. ¿Sí? Lo demás ya tiene el backlash n. ¿Sí? Así que eso sería todo. Esto lo voy a escribir 3 veces, y cuando termino entonces este for, yo puedo hacer acá arch.close. Fíjense acá, el archivo lo abro dentro del diccionario, porque cada vez que recorro un diccionario, cada valor de diccionario es un nuevo archivo. Porque aquí saqué acción, abro el archivo acción, escribo acción, recorro el valor, porque esto, acuérdense que acá me devuelve una lista de tuplas, que es el valor, ¿cierto? Acá ordeno de menor a mayor, acá doy vuelta, acá obtengo una sublista con los 3 mejores puntajes. ¿Sí? Y ahí escribo. Escribo los 3 mejores juegos de ese género. ¿Sí? Ahí estaría lo que estamos. Entonces esto se empieza a devolver. Acá abro el archivo, cierro el archivo. Y entonces eso sería todo. La función nos decía que tenía que retornar algo. No me recuerdo. Vamos a leer nuevamente. Ah, sí. 8. Hay que retornar la cantidad, de retornar el número de género distinto. ¿Cómo sacamos el número de género distinto? Por el len del diccionario. Return len de D, porque las llaves son los géneros. Entonces, si hay llaves distintas, tenemos los géneros. ¿Ya? ¿Se encendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que señalar? ¿Alguien se perdió? Entendido súper bien, profe. ¿Ah? Yo tengo una duda, pero es como donde crea la base, como por así decirlo, ese. Ya, la plantilla, sí. Eso, la plantilla. ¿Es necesario que tengan que ir los números 0, 1 o pueden quedar vacíos? Pueden quedar vacíos. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. En estricto rigor pueden quedar vacíos, pero yo lo aprendí con los números. Ahora parece que cambió el Python y entonces por eso lo coloco, pero para mí me queda más fácil porque digo, mira, este 0 es el primer elemento, el 1 es el segundo. Es como para explicar el format, porque en el 0 yo digo, mira, aquí está el format. El primer valor va a ir a la posición 0. El segundo valor va a ir a la posición 1. Pero si no está, igual funciona. Print, y acá llamamos a la función rankear. Y acá colocamos, era juegos2.txt. Vamos a ver que funcione. Hacemos un F5, ejecutamos. Nos dice que hay 8 géneros. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Hay 8 géneros. Y si nos vamos al archivo acá de clases, tenemos la acción. Pinchamos en el archivo acción y se abre acción. Ahí tengo Grand Theft Auto 4, primero el del 360, después del PlayStation 3, después el Super Mario Galaxy. ¿De acuerdo? Si nos vamos al Simulation, también Guitar Hero 2, Guitar Hero World Tour y Guitar Hero 3. ¿Ya? Educacional, tenemos Profesor Layton y la curiosidad del Village, Nintendo 10, Wi-Fi y Jam Session. Ya, vamos a ver si es que lo mismo. Educacional. Ahí está. Profesor Layton, Wi-Fi y Jam Session. ¿Se dan cuenta que son los mismos? ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Ya. Por ejemplo, este sería, si ustedes van a hacer el video, ustedes me van a medir el video de la pregunta 2, ustedes tendrían que hacer acá. A continuación presento la función que desarrollé para la pregunta 2. Esta función recibe como parámetro el nombre del archivo donde están todos los datos.
creo un diccionario en donde yo voy a ir almacenando, y aquí tendré que explicar esto, donde voy a ir almacenando yo los géneros, la llave va a ser el género y la tupla va a ser una lista de, o sea, y el valor va a ser una lista de tuplas, donde cada tupla, el primer elemento va a ser la calificación. ¿Por qué? Porque yo necesito ordenar en base a la calificación. Entonces, después creo el archivo, lo recorro, hago el strip y el split en el punto y coma para generar una lista con los cortes, me generaría una lista de 9 elementos. Después me interesa la posición 2, que es donde están los géneros, y acá hago un split con la coma, porque los géneros venían separados por coma. Al hacer el split genero una lista con todos los géneros que existen, recorro esa lista para ver si esos géneros están o no están en mi diccionario. Si no está, lo agrego, una lista vacía, y si está, agrego a esa lista una tupla, donde el primer elemento es un entero que corresponde a la calificación, después tengo el nombre, y por último tengo la consola del dicho juego. Con esto, una vez que termine de recorrer todo el archivo, ya tengo mi diccionario con toda la información, pero está desordenada. Acá creo una plantilla para escribir en el diccionario, o sea, en el archivo de salida, ¿cierto? Y acá recorro el diccionario. Al recorrer el diccionario, la K va a ser la llave que corresponde al género. Como ese es el género, yo a ese género, acá abro el archivo con el K, que es el género, y le concateno el TXT y lo abro en W para crear siempre un archivo nuevo. Después escribo en la primera línea el nombre del género y hago un salto de línea. Y como después tengo que escribir los mejores juegos de ese género, le paso la llave al diccionario y obtengo una lista de tuplas. Hago un sort para, como la tupla está en primera posición en la calificación, me va a quedar una lista de menor a mayor por calificación. Hago un reverse para que me quede de mayor a menor. Y luego lo que hago es recorrer esa lista, pero solamente los 3 primeros, porque son los 3 primeros los que me interesan. Como es una lista de tupla, yo la puedo desempaquetar en la calificación, el nombre del juego y la consola, y de esto solamente me va a servir el nombre y la consola, que después se lo paso a mi format. Y eso lo voy escribiendo, cierro el archivo. De esta forma lograría que para cada clave del diccionario, que es el género, estaría creando un archivo particular con los 3 mejores juegos. Y finalmente retorno el largo del diccionario, porque dependiendo de la cantidad de géneros que tenga el diccionario, es la cantidad de géneros distintos que hay en el archivo. Esa ha sido mi respuesta. Saludos. ¿Se entendió lo que estamos pidiendo? ¿Sí? Sí, Ya, profe. chicos, Sí, profe. les dejo entonces, muchachos. Les voy a subir esto a la clase de hoy día y les voy a subir la solución del certamen recuperativo, ya, para que ustedes la tengan. Les voy a dejar estos 20 minutos que quedan libres para que alcancen a ver el eclipse. Cualquier consulta me pueden escribir o lo resolvemos el próximo miércoles en la clase final de semestre, muchachos. Ahí nos despedimos y ha sido un gusto para mí acompañarlos este semestre. Que estén bien, Chao, chicos. profe. Cuídense. Cuídense Chao, profe. mucho. Chao, les vaya profe, muchas bien. gracias. Bien. Chao, chao. Ya Chao, te queda profe, gracias. menos. Cuídense. Ya. El archivo del certamen, a los que llegaron recién, ahí se está mandando al chat para que lo alcancen a descargar. Voy a dar un minuto para que lo descarguen. Ah, chuta, se lo llegó solamente la Vale. A todos. Ahora sí. Ahora sí, a los que llegaron tarde, ahí va el archivo, muchachos. Chao, profe, gracias. Ya, cuídense, que estén bien. Ahí lo descargan. Ya, muchachos. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, Javiera.